pasada les decía, ¿verdad?, de las tradiciones, como introducción, vimos un poco sobre las tradiciones y, ¿verdad?, nuestra tradición en esta temporada, conforme viene y se acerca el tiempo de la Pascua, que nos enfoquemos en la pasión de Cristo, en la resurrección de Jesucristo y los mensajes, ¿verdad?, con ese tema, como comenzamos la semana pasada. Y en este día vamos a estar viendo el juicio de Jesús y de nosotros, ¿verdad? De nosotros. Para eso vamos a ver en Lucas 23, del 1 al 5. Si abren sus Biblias, sus teléfonos, sus tabletas, donde lo puedan abrir. Lucas 23, y vamos a leer del 1 al 5. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, pero de la que usted tenga, sígalo ahí en su Biblia, léalo. Dice así la palabra de Dios: así que la asamblea en pleno se levantó y lo llevaron a Pilato. Y comenzaron la acusación con estas palabras: hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación, se opone al pago de impuestos al emperador y afirma que él es el Cristo, un rey. Así que Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió. Entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud: no encuentro en este hombre que sea culpable de nada. Pero ellos insistían: con sus enseñanzas agita al pueblo por toda Judea, comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Que Dios bendiga su santa palabra. Vamos a permitir, ¿verdad?, que su palabra nos hable en este día, y es por eso, ¿verdad?, que he titulado el mensaje: el juicio de Jesús y de nosotros. Eso sí ya no les gustó, ¿verdad? ¿No? El de Jesús pues está bien, ¿verdad? Pero el de nosotros, bueno, la razón es porque, hermanos, nunca debemos nosotros tratar la Escritura como simple historia, porque en realidad lo que nosotros vemos que sucede en todos los eventos históricos de la Biblia también está ocurriendo en nuestros propios corazones. Los seres humanos somos igual en tiempos bíblicos, en tiempos desde más de la antigüedad, del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en nuestros días somos igual, somos seres caídos, pecaminosos. Lo único que cambia es que ahora nosotros tenemos televisiones, tenemos teléfonos, pero en cuanto a la naturaleza de nosotros como humanos, sigue siendo la misma naturaleza. Por lo tanto, ¿verdad, hermanos? Tenemos que nunca quedarnos nada más en la historia. Por eso les puse, de hecho, hoy al nosotros mirar al grupo que se ha reunido alrededor de Jesús, al ver a todas las personas que están envueltas en los eventos de la pasión de Cristo, de la crucificación de Jesucristo, pues tenemos que nosotros ser bien sinceros y analizar y ver detenidamente en dónde me encuentro yo entre esas personas, entre esos grupos. Porque nosotros vamos a ver que todos esos grupos pensaban de cierta manera, actuaban de cierta manera. Entonces vamos a nosotros a poder discernir dónde me encuentro yo, ¿verdad? Porque yo pienso así también, yo también reacciono de esta manera, yo también actúo de esta manera. Y es por eso, ¿verdad?, que el mensaje del juicio de Jesús y de nosotros, de eso se trata, que no dejemos estos eventos históricos, verdaderos y reales en la vida de Jesús, que no los dejemos nada más como historia, sino que los podamos aplicar a nuestra vida. Porque ¿de qué sirve que nosotros estudiemos la palabra de Dios y simplemente nos quedamos nada más 200 años atrás? Y no lo traemos, esas enseñanzas, no las traemos a nuestros días, a mi vida personalmente, a mi vida. Porque ahí es donde está el reto, porque muchas veces somos hasta más buenos de sí hacer aplicación de la palabra de Dios, pero en la vida de mi esposo, ay, qué lástima que no vino.
o en la vida de mi esposa o de mis hijos o de algún hermano en la iglesia y no vino y uy, ese mensaje era para él o para ella y no vino. Entonces a veces somos buenos para hacer aplicación para alguien más y no para nosotros. Y el reto está en que olvídese de alguien más y si usted me dice, pastor, ¿preparó el mensaje para mí? Sí, para usted se lo preparé. Sí, yo lo preparé. Yo no sabía que iba a venir, pero sí se lo preparé a usted. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para todos. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de hacer la aplicación relevante a las circunstancias y al contexto de nuestra vida de cada uno de nosotros. Es por eso que sí, puedo decirle sí se lo preparé para usted. Yo no sé qué le haya dicho el Espíritu Santo, pero sí se lo preparé para usted. Entonces, vemos, ¿verdad? Aquí en estos primeros versículos, en el 1 y el 2, dice, entonces todo el concilio llevó a Jesús. Ahora, pongan atención a estos dos versículos porque ahorita les voy a poner la siguiente, es una pregunta que va a probar si ustedes pusieron atención a este versículo. Dice, entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. ¿Okay? Ahora, la pregunta, ¿sí? A ver si están aquí, a ver, porque con eso de que nos robaron una hora, ¿verdad?, de sueño, veo a muchos con ojitos así muy endulzados, enmielados, ¿verdad? Y les faltó una hora de sueño. Entonces, ¿tienen permiso para que les den un pellizco a su vecino si lo ve que empieza a roncar? Denle un buen pellizco, porque andamos así. Ahora, la pregunta es, ¿quién llevó a Jesús ante Pilato? ¿Quién? ¿Pusieron atención? Les dije, les las advertí, ¿verdad? ¿Quién lo llevó ante Pilato? Nosotros, dice el hermano. Yo, dice él andaba allá también, ¿verdad? ¿Quién lo llevó ante Pilato? A ver, nomás uno, levánteme la mano y dígame, ¿verdad? El más aplicado de todos aquí. Nadie la levanta. Ok, déjenme lo devuelvo, ¿verdad? Y ahora sí van a poner atención. ¿Quién lo llevó? ¿Quién? Dice, entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato. Les dije, ¿verdad?, que era lo primerito. ¿Quién llevó a Jesús ante Pilato? Okay. Ahora, ¿quién era ese concilio? Porque es importante, ¿verdad?, que aprendamos. Vamos a aprender lo histórico, pero también vamos a hacer la aplicación relevante para nosotros. ¿Okay? Y que a veces preferirían que nomás nos quedáramos con lo histórico. Y la aplicación puede esperar, hermano, para la próxima semana. Pero no se me van a escapar. ¿Quién llevó a Jesús ante Pilato? Todo el concilio. ¿Quién era ese concilio? ¿Qué es el nombre común que sabemos que se le llama? El Sanedrín. ¿Okay? Era el Sanedrín. Vamos a aprender un poquito, unos datos sobre el Sanedrín. La palabra Sanedrín es una palabra griega que significa consejo o asamblea. ¿Okay? Y eran como cortes, ¿verdad?, locales, y que a través de toda Judea se establecían estas cortes. Es muy similar, todo nuestro sistema legal aquí en los Estados Unidos en realidad se copió de la ley que está en la Biblia, de los 5 libros, de cómo operaban las cortes y cómo estas cortes, ¿verdad? Que tenemos diferentes cortes, ¿verdad? La corte de Indio, ¿y a dónde vas? Que la corte de Palm Springs, a la corte de Indio. Tenemos orden, pero tenemos otras cortes superiores hasta tener una corte, suprema corte, ¿no? Entonces, había esta clase de cortes a través de toda la región. Los romanos que estaban ocupando, en realidad eran los que habían conquistado al pueblo de Israel, permitieron a los judíos que tuvieran cierta cantidad de autogobierno, ¿verdad? O sea que permitieron que tuvieran sus cortes los judíos, pero estaba limitado hasta dónde podían llegar ellos en sus juicios. Por eso los judíos no podían declarar pena capital a un acusado. Eso tenía que ser nada más la autoridad final, ¿verdad?, que eran los
los romanos, los únicos que podían. Es por eso que ellos, encantados por ellos de declarar culpable a Jesucristo y ejecutarlo, pero no podían. Tenía que ser por autoridad romana, porque eran la autoridad máxima, ¿verdad? Los romanos. Entonces, eso era lo que el Sanedrín hasta ahí llegaba. Ahora, cada ciudad de Judea, independientemente de su tamaño, tenía ese concilio, esa corte consistía de 22 hombres. Hombres que se les consideraban de respeto, eran seleccionados entre los sumos sacerdotes, entre los ancianos, jefes de las familias prominentes, que además eran escribas, abogados, fariseos, ¿verdad? Eran escribas, saduceos. Entonces, de ese mundo religioso era donde se formaban estos jueces, estas cortes, ¿verdad? Que se llamaban sanedrines. ¿Okay? Ahora, estas personas juzgaban asuntos, ¿verdad?, que para nosotros les llamamos asuntos civiles, pero también religiosos, que en realidad para ellos no existía tal división. Nosotros sí tenemos esa división porque nuestra mentalidad es más como la greco-romana que como la judía. La judía era un sistema teocrático, donde Dios era el que los gobernaba y por lo tanto se basaban únicamente en la ley de Dios, y para ellos no había distinción entre lo civil y lo religioso, todo era lo mismo. Es como ahora nosotros los cristianos, que en la Biblia se nos habla a que nosotros vivamos igual, en cualquier medio, que no haya tal diferencia de que porque yo soy un hombre de negocios, entonces tengo una ética y una moral diferente, porque negocios son negocios. Yo separo los negocios, los separo de la iglesia. En la iglesia tengo una ética, una moral, en los negocios tengo una otra ética, otra moral, y entonces nos dividimos así como los griegos. Esa es la mentalidad de los grecorromanos, ¿verdad? De donde viene nuestro sistema de educación. Pero no con los judíos no, para ellos no había ninguna distinción. Yo pertenezco al pueblo de Dios y lo que yo haga y lo que en donde yo esté me van a dirigir y me va a controlar la ley de Dios. Así es como ellos se veían, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad?, que eso es lo que pasaba. En Jerusalén, que era la capital, había un Sanedrín de 71 miembros. ¿Okay? De 71 miembros era el Sanedrín. Los principales sacerdotes, ¿verdad?, que eran saduceos, los escribas, que eran fariseos, los ancianos del pueblo. También a este grupo Sanedrín se le llamaba como el Sanedrín mayor, que nosotros le llamaríamos que era la corte suprema de los judíos. Estaba ahí en la capital y era la corte suprema de los judíos. Entonces ellos eran los que tenían mayor autoridad que las otras cortes inferiores. Ellos, el Sanedrín, la corte suprema, eran los que tenían hasta la autoridad para declarar guerra, la autoridad para juzgar a los falsos profetas, que en este caso por eso es que el Sanedrín estaba con el caso de Jesucristo, porque esa era una de las acusaciones, que él era un falso profeta, era un falso Mesías. Y por eso que ellos tenían el caso, la Corte Suprema de los judíos. Ahora, fíjense, ¿cuántos miembros son? 71. Era para que siempre pudieran llegar a tomar una decisión, que no hubiera empate. Y ahí no se atoraban. 71 siempre tenían que llegar a una decisión. ¿Por qué? Porque nomás imagínense ustedes, ¿será fácil que reuniendo a este número de personas puedan estar siempre todos a favor, con una misma mente, unidos? ¿Será fácil? Bueno, por eso es que les hago la pregunta a esto. Bueno, también otra de la información sobre ellos: los miembros seleccionados servían de por vida. Así como lo mismo, como les digo, como en nuestra Corte Suprema, los elegidos son de por vida. Los jueces de la Corte Suprema aquí en los Estados Unidos, así también eran los del Sanedrín. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las probabilidades? Ustedes díganme, de que 71 miembros de una corte estén todos de acuerdo 100%. ¿Qué son las probabilidades? ¿Son probabilidades altas?
¿Medianas son las probabilidades? ¿Es baja o muy baja? ¿Qué escogería usted? Muy baja de que pudieran estar. Y sin embargo, dice aquí, porque Lucas, guiado por el Espíritu Santo, Lucas está dándonos información relevante e importante para nosotros. Y aquí, ¿verdad? Lucas nos dice lo de este concilio. Y ahorita nosotros, ¿verdad? En nuestro juicio es improbable que 71 miembros de una corte puedan estar todos de acuerdo en una decisión. Y sin embargo, Lucas nos dice que entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano, lo cual, ¿verdad? Está tratando de decir en original que todos estaban de acuerdo. ¿Se imaginan? O sea, para los malos sí se ponían de acuerdo muy fácilmente. Oh, sí, para cosas malas se ponían de acuerdo facilito, para destruir a una persona, para ir en contra. Es como hoy en día, usted puede en una reunión familiar o de amistades en el trabajo, puede estar hablando uno de Buda, de cualquier personaje religioso, ¿verdad? Y no hay ningún problema, pero menciona a Jesucristo y va a arder Troya. Va a empezar la revolución. Entonces siempre, ¿y ustedes creen que eso sea casualidad? ¿O porque verdaderamente haya un espíritu contrario a Cristo, un anticristo, que dice la Escritura que ya está operando en nuestros días, ¿verdad? Que ya está operando en los hijos de desobediencia? Entonces vemos que todo el concilio estaba de acuerdo. Entonces podemos nosotros lógicamente preguntar, ¿por qué estos hombres se opusieron tanto a Jesucristo? ¿Por qué tanta oposición? ¿Por qué tanta oposición? ¿Será que porque, y yo sé que es hasta irónica, ¿verdad? La pregunta esta, ¿creen que de repente se hicieron patrióticos hacia Roma? Porque fíjense ustedes las acusaciones que hacían ellos, todas falsas. La única acusación que era verdadera contra Jesucristo es que dicen, Él dice hacerse pasar por Dios siendo hombre, cuando en realidad sí era Dios, ¿verdad? Pero fíjense lo que decían, dice, Él está perturbando a la nación. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el versículo? Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino. Entonces están tratando de manipular a las autoridades romanas, ¿verdad? En este caso a Pilato, para que empiece a ver, que empiece a ver la situación desde la perspectiva distorsionada de ellos, ¿verdad? Que puedan llegar a la meta de ellos. ¿Cuál era la meta de ellos con el Señor Jesucristo? Matarlo, eliminarlo. Era su meta. Entonces, ya que ellos no podían hacerlo legalmente, tenía que ser las autoridades romanas, pues empiezan a trabajar manipulación a Pilato y le están diciendo, él deshonra al César, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice en el versículo Dios, al decirles que no pagan los impuestos al gobierno romano. ¿Se imaginan? Eso empieza una autoridad del gobierno romano que le digan, hey, no vas a hacer nada, esta persona está incitando a todos a que no paguen impuestos. Ay, ay, ay. ¿Se imaginan? Que yo empiece a predicarles a ustedes fervientemente, nadie va a pagar impuestos, es un gobierno corrupto y todo. Yo les aseguro que en unas cuantas semanas me van a ver salir así con el IRS y todos van a decir eso. Entonces era una manera muy manipulativa y poderosa de poder hacer que Pilato dijera, ay, pues sí, esto sí es problema de que esté incitándolos a que no paguen impuestos. ¿Verdad que eso era falso? Y por eso deshonrar al César. ¿Por qué? Porque se acuerdan ustedes cuando le preguntaron y lo pusieron a prueba a Jesucristo y le dijeron, hey, ¿debemos nosotros de pagar impuestos al gobierno romano, al César? Y les dijo, a ver, saquen una moneda. ¿De quién es la imagen aquí en la moneda? Del César. Bueno, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. ¿Verdad que nunca negó dar impuestos? Nunca lo negó. Y así es. Pero
falsamente todas las acusaciones que se hacían contra él eran falsas, porque vamos a ver más adelante que hasta falsos testigos traían. Falsos testigos traían contra él. Entonces decían, deshonra al César, dice, está planeando derrocar a César. ¿Por qué? Porque dice ahí el versículo 2, al afirmar que él es el Mesías, un rey. En sus acusaciones decían, ¿qué no ves, Pilato, el gran peligro? Él quiere usurpar, quiere tumbar, derrocar a nuestro gobernador, a César, diciendo que él es un Mesías, un rey. Y estos dos títulos iban en realidad, eran un ataque directo contra el César, porque por Mesías da la idea pues de que él es Dios encarnado. Y por rey, pues el que tiene la autoridad para gobernar. Y el César se consideraba un Dios. Si ustedes estudian acerca de cuál era la perspectiva que se tenía de un César, ¿verdad? Y sobre todo este César es el primero que declaró que legalmente todos lo consideraran como superior a los hombres, un Dios. Entonces por los dos lados era un ataque contra el César. Era un ataque contra el César. Entonces, pues ahí están, ¿verdad? Peleándole el punto a Pilato de que no lo puedes dejar así, ¿verdad? Este hombre, pero Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo, pero no encuentro ningún delito en este hombre. Amén. Amén. ¿Y ustedes creen que se quedaron contentos? Dijeron, bueno, pues ni modo, allá tú. No, hombre, que iban a quedarse así. Por eso dice, pero insistían con sus enseñanzas. Insistían, fíjense lo que decía, con sus enseñanzas causa disturbios por donde va, en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén, ¿verdad? Les dio un territorio tremendo, grande, y dijeron, miren, ¿quieren ustedes que verdaderamente se haga una gran revuelta en todo este territorio dirigida por este hombre? Este es un revoltoso, y ustedes no quieren hacer nada. Ahora, nosotros, por lo que dice la Escritura, dice que Pilato sabía exactamente por qué odiaban a Jesús y por qué querían deshacerse de él. Pilato sí sabía por qué querían hacer todo eso. Y ellos odiaban a Jesús y querían deshacerse de él, porque desde el principio de su ministerio, por eso si nos fijamos en los primeros capítulos de Lucas, como Lucas 6, al principio, los escribas y los fariseos se pusieron furiosos y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Hasta ahí fue el principio. ¿Qué podemos hacer contra Jesús? ¿Qué podemos hacer? Piénsenla, ¿qué podemos hacer? ¿Lo meteremos a la cárcel? ¿Le prohibiremos que ande hablando? ¿O hay que desterrarlo, mandarlo a Egipto o a algún otro lugar? ¿O qué? Ideas, a ver, aquí somos gentes de sabiduría, gentes de conocimiento, todos nosotros aquí en el concilio. ¿Qué creen ustedes que podamos hacer? Empezaron, ¿verdad?, a pensar de qué maneras arreglar este problema. Para ellos Jesucristo era un problema y estaban pensando qué hacer, ¿verdad?, contra él. Pero sí sabemos, ¿verdad?, que estos planes, estos deseos, este odio contra Jesucristo fue escalando, a tal punto que miren, aquí está el capítulo 6, en el capítulo 22 de Lucas, ya mucho más adelantado el ministerio de Jesús, dice, los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de matar a Jesús, pero le tenían miedo al pueblo. Le tenían miedo al pueblo, ¿por qué? Porque él era muy famoso con el pueblo. Ustedes saben cómo la gente por multitudes lo seguían. Por multitudes le seguían, entonces tenían miedo. Decía, no, tenemos que hacerlo de alguna manera, ¿verdad? Porque pues nos vamos a echar encima a toda la gente, a todos sus seguidores, y son muchos. Son muchos más los que lo siguen a él que los que nos siguen a nosotros. Entonces,
Eso, hasta ese punto había llegado, ¿verdad? Y volvemos, ¿por qué tal animosidad de los líderes de los judíos contra Jesucristo? ¿Por qué tanto odio? Bueno, como les dije, Pilato sí sabía por qué querían deshacerse de Jesús. Y miren, aquí en Marcos 15, ahí dice, y es que Pilato sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado, ¿por qué? Por envidia. Por envidia. Y aquí, ¿verdad? Es donde viene la aplicación para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque como cristianos, ¿verdad? Que usamos una frase, una analogía y decimos, hey, se está comportando como fariseo, está muy legalista. Entonces, aquí nosotros, la aplicación es que nosotros determinemos cómo nos comportamos más nosotros, como Jesucristo o como estos religiosos, fariseos, saduceos, escribas, ancianos. ¿Cómo nos comportamos más nosotros? ¿Cómo son más nuestras actitudes, nuestras acciones hacia las personas? ¿Cómo es? Vamos a empezar a aplicar esto, ¿verdad? Del comportamiento de estos fariseos y ver si en algún aspecto nosotros también estamos comportándonos como los fariseos, con envidia, porque ¿a poco usted no puede experimentar envidia? Todos podemos experimentar envidia, todos la hemos experimentado, todos somos envidiosos, la única diferencia es que nomás somos a diferente grado, y también qué tanto podemos superarla, qué tan rápido podemos superarla. Hay quienes en vez de superarla, nomás la siguen escalando y escalando y escalando y escalando, ¿verdad? Pero entonces, por eso tenemos que ver qué es la envidia, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la envidia? Hay que entenderla para poder nosotros determinar si nosotros estamos experimentando eso, tenemos envidia contra alguna persona. Definición, vamos a ver la definición del diccionario. La envidia, dice, es ira o descontento ante la buena fortuna o las posesiones de otra persona, ¿verdad? La palabra literalmente significa mirar con mal intención. O sea, es como usted reacciona, supongamos cuando una persona le dice, ya ando bien contento, tengo buenas noticias, ya nos dieron una casa nueva, tenemos... ¿De veras? ¿Casa? ¿En dónde? Ya le dicen, tal lugar. No, es más buena inversión en Indian Wells. La envidia, ¿verdad? No puede gozarse, decir, gloria a Dios, qué bueno, te felicito y esto y lo... No, anda ardiendo de envidia porque la otra persona, ¿verdad?, tuvo una bendición. ¿Por qué? Porque dice, la persona que está así, con esa actitud legalista, con envidia, piensa, es que esa bendición debería ser para mí, no para ti, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Dice, la envidia es tener un sentimiento de amargura o indignación al ver en otros lo que creemos que merecemos. Al ver en otros lo que creemos que nosotros merecemos. Eso es lo que merezco yo. Tengo buenas noticias, fíjate lo que me llegó, una carta que murió mi abuelo y me dejó $500,000. Uy, ¿de veras? No. Hay muchos engaños de esos y ay, no te la creas, ¿verdad? Ya tengo el cheque, es falso. Y ya no se le acaba la envidia, ¿verdad? Porque está deseando que no sea real aquello. Y ya cuando llega a la casa va al buzón a ver si no es a mí el que me lo manda. Entonces, vemos, ¿verdad?, lo que nos dice. En lugar de usar este sentimiento, ¿verdad?, para mejorarnos a nosotros mismos, nos esforzamos para hacerle mal a esta persona, para desacreditarlo, incluso para destruirlo. Eso es lo que hace la envidia. Así es lo que vemos aquí a los fariseos, a estos. Y fíjense, hermanos, ¿por qué la aplicación es tan relevante para nosotros? Ellos eran conocedores de las Escrituras. Eran conocedores de las Escrituras.
eran religiosos, no faltaban a la iglesia. No faltaban a la iglesia. Oraban todos los días. ¿Cuántas veces usted ora al día? Ellos 3 veces les ganaron. 3 veces al día hacían sus oraciones. Y todavía así vemos lo que es la carnalidad del hombre. Cómo puede engañosamente guiarnos hasta tener envidia de algún hermano, de alguna hermana, de tal manera que hasta tratemos de descreditar a esa persona. No, eso no me cae bien, no me gusta. Incluso hasta querer destruir ya sea el testimonio, la vida, la persona, el carácter de esa persona, porque tengo envidia por lo que a él le pasa, por la fortuna que tiene. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque fíjense, me gustó este escrito anónimo, esta cita, dice: pagar el mal por el bien es diabólico, que era lo que los fariseos estaban haciendo, ¿verdad?, con Jesús. ¿Qué mal les había hecho? ¿Había hecho mal o había hecho bien? Y le estaban pagando con mal. Es diabólico. Así también nosotros tenemos que pensar. Cuando yo estoy pagándole mal a una persona, nomás porque no me gusta como es, nomás porque eso no es del Espíritu Santo. Nunca creamos que es del Espíritu Santo nomás porque tengo mis razones. Que puede decir, pastor, pero es que tú no sabes la verdad. Bueno, pues no, yo no sé todos los detalles, pero Dios sí lo sabe. Pero Dios dice, pagar bien por el bien es humano nada más. Pero Él quiere que nosotros estemos en otro nivel, en el nivel de espiritualidad pero pagar el bien por el mal es divino. Ahí es donde el Señor quiere que vivamos, a ese nivel. ¿Fácil? ¿Fácil de decirlo? ¿Fácil de prepararlo? ¿Fácil de predicarlo? Pero de vivirlo no es fácil. Pero, ¿verdad?, es hasta imposible humanamente. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bajo el poder del Espíritu Santo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y podemos vivir en ese nivel. En ese nivel podemos vivir. Ahora, en segundo lugar, hermanos, tenían esta animosidad en contra de Jesucristo porque ellos se creían demasiado justos. Eso es a lo que nos referimos por ser un legalista, por ser un fariseo, cuando la persona se cree demasiado justo. Que es por eso, ¿verdad? Vamos a ver como vemos aquí. Dice, Jesús contó esta parábola, porque cuando contó esta parábola era con referencia, ustedes pueden ver el contexto de Lucas 8, esto iba contra los fariseos. Dice, Jesús contó esta parábola para algunos, que seguros de sí mismos, por considerarse justos, despreciaban a los demás. O sea que cuando uno tiene esa actitud farisiaca, entonces uno no le gusta el comportamiento, las actitudes de una persona, las acciones de una persona, y ahí lo marca en su lista negra. Para esa persona es despreciable, con esa persona no quiero nada porque hasta me puedo contaminar. Si yo me acerco a esa persona, tengo compañía. Yo sé que es hermano, yo sé que es hermana, pero me puede contaminar. Yo soy tan puro, tan justo, tan espiritual, que mejor retirados. Como si estuviera leproso. De lejos mejor. Desprecian. Esto así lo dice la palabra de Dios. Esta parábola se las dijo a aquellos que se consideran justos en sí mismos, ¿verdad? Muy seguros de su espiritualidad, que tienen por eso la autoridad para poder reprobar la vida de una persona al punto de despreciarlo. Queda despreciado esa persona, queda rechazado por mí. Ahora, vamos a ver el significado de eso, de autojusticia, de legalismo, de ser un fariseo, ¿verdad? Esto es lo que significa, que ser demasiado seguro, como dice ahí en la Biblia, de la propia rectitud moral mía.
especialmente intolerante de los demás hasta el punto de separación. ¿Okay? Me voy a separar de esa persona, no la tolero porque esa persona no es espiritual y yo sí, por supuesto, ¿verdad? No lo va a decir la persona, pero desde el momento que hace esa separación, eso es lo que está diciendo y esa es la realidad de sus actitudes y de sus acciones. Porque muchas veces tomamos la acción que habla de esto, pero de palabra decimos, no, pero yo no tengo eso. ¿Cómo? Pues si la Biblia habla que esa es la evidencia de un legalismo. Esa es la evidencia. Ahora, porque yo vea debilidades en mi hermano, en mi hermana, ¿tengo razón para separarme? Como dice ella, el punto de separación, ¿tengo razón para separarme? ¿Sí o no? Díganme ustedes, si yo me separo, ¿me estoy comportando como Cristo o como un fariseo? Como un fariseo, no como Cristo. ¿Verdad que Cristo, se imaginan ustedes que Cristo tomara esta actitud? ¿Le gustaría a usted? ¿Sería acepto ante los ojos de Jesucristo comportándose con autojusticia como fariseo? ¿Los aceptaría? Andaríamos todos en el infierno ya. Estaríamos todos en el infierno, pero no. Él no, con gracia, que es así como Él quiere, con amor, con tolerancia, que nos amemos. Bueno, entonces eso es lo que vemos que es. Y así estaban los fariseos y todas estas personas religiosas, como les digo, no faltaban a la iglesia, leían bien y conocían bien las Escrituras, pasaban tiempo diariamente orando y meditando en las Escrituras, escribiéndolas, porque ellos estaban encargados de preservar las Escrituras, haciendo copias de los originales, y bueno, estaban completamente entregados, y sin embargo, vemos que le tuvieron envidia a Jesucristo, porque en su autojusticia lo condenaron, lo vieron mal, lo vieron como un peligro y lo desecharon y lo querían destruir. ¿No nos puede pasar eso a nosotros? No, pastor, porque no, en mi caso no es así, ¿verdad? Es una cosa completamente diferente, pero no, hermanos, convencido de estar bien, o sea, estamos viendo todavía lo que es la autojusticia, dice, convencido de estar bien, especialmente en comparación con las acciones y creencias de otros. Eso es lo que significa la autojusticia. Yo estoy convencido de que yo estoy bien, aquel está mal. Por lo tanto, tengo razón para separarme, para no quererlo, para despreciarlo, para lo que sea. Tengo razón, ¿verdad? Eso dice el significado de autojusticia, autojusto, de mente moralista estrecha. Soy un moralista estrecho. ¿Okay? ¿Qué era lo que eran los fariseos y los saduceos y todos esos? Porque los líderes religiosos de Israel se consideraban estar en lo correcto. Bíblicamente podían decir, mira, aquí dice, en la ley dice esto, dice lo otro. Doctrinalmente podían decir, no, así es, moralmente y éticamente. ¿Y Jesús cómo estaba? De acuerdo a ellos. Equivocado. ¿Y en realidad cuál era la realidad? Al revés. Era al revés. Ellos eran los equivocados. Jesucristo es el que estaba bien. Ahora, en nuestras relaciones entre nosotros, puede ser que usted esté en lo correcto, ¿verdad? En cuanto a su juicio sobre aquella persona. Pero ¿estará bien que yo responda legalísticamente, fariseacamente? Ahí es donde está mal. Porque eso no es lo que el Señor quiere que yo responda ante las faltas y debilidades de mi hermano o de mi hermana. Porque yo no quiero que respondan así conmigo tampoco. Porque, díganme, el que esté sin pecado que tire la primera piedra, ¿quién la va a tirar? Pues nadie, en verdad. A todos nos van a encontrar. A todos. Si de repente yo me entrara a ese espíritu farisiaco, empezaría a decir, hermano, a usted le encontré esto y estas faltas, ya no puede servir aquí. A usted le encontré, ya no puede cantar. A usted le encontré esto, ya no puede hacer esto. Y vamos a reprobarnos todos y van a terminar. Y a usted, pastor, le encontramos esto y esto, por eso, a cerrar las puertas. A cerrar las puertas.
Si tomamos esa actitud farisíaca, ¿verdad que eso es lo que vamos a terminar? Destruyéndonos y cerrando las puertas. ¿Por qué? Porque eso no es del Espíritu Santo, eso no es de Dios, no es de Dios. Por eso, ¿verdad? Dice la Escritura, seguros de sí mismos, estos fariseos, por considerarse justos, despreciaban a los demás. Siempre que usted encuentre que está despreciando a un hermano, una hermana, un familiar, alguien que lo está despreciando porque no le gusta su manera de ser, lo que sea, usted se está comportando farisíacamente, legalísticamente. No se está comportando como Cristo. Y aquí lo que estamos viendo en este mensaje, ¿como quién me estoy comportando? ¿Como los que llevaron a Jesucristo ante Pilato o como Jesucristo? ¿Como quién me estoy comportando más? Y ahí es cada quien que tenemos que determinar. El hermano parece que ya determinó por él, ¿verdad? Es Basilio, ¿verdad? Pero sí, cada uno de nosotros tenemos que establecernos realísticamente, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Por último, hermanos, rapidito, vamos a ver la solución para la envidia y la justicia propia, el legalismo. ¿Cuál es la solución de parte de Dios? Bueno, pues nosotros la sabemos, hermanos, ya la sabemos. El Señor nos lo dejó repetidamente. Hemos oído muchas veces sobre los mandamientos que Dios nos dio de las responsabilidades que tenemos los unos para con los otros, ¿verdad? ¿Cuántas hay de esos mandamientos de responsabilidad que tenemos los unos para con los otros? ¿Como cuántas más o menos creen? Más de 60. A ver, ahí está. ¿Se las enseño todas? No, ¿verdad? ¿Y se las explico cada una? No, pero les voy a enseñar algunas. Pero en 5 minutos, no se asusten. En 5 minutos les voy a enseñar porque es la solución. Es la solución para este problema que todos podemos caer en este problema. ¿Habrá alguno de nosotros que esté exento de caer en esto? Nadie. Todos estamos con la gran posibilidad de tener esta clase de comportamiento, pero lo importante es que al nosotros darnos cuenta, pues que cambiemos, que nos arrepintamos, que corrijamos. Eso es ¿Por qué estamos aquí? ¿Para que nos entretengan doctrinalmente, bíblicamente, religiosamente? ¿O para ser transformados a la imagen de Jesucristo? Ok, entonces si para eso estamos aquí, para ser transformados a la imagen de Jesucristo, hay que obedecer lo que el Espíritu Santo nos enseña. Hay que obedecerlo. Ahí va la primera. De los unos a los otros. Estén en paz unos con otros. Sí, pastor, eso yo quiero, pero mire, es que, y verdad que para todo vamos a tener una listota de pretextos. Es que usted no sabe toda la historia completa. No me importa los detalles de la historia, este es el mandamiento de parte de Dios y punto. Dios sí conoce todos esos detalles de la historia, pero a Él no le importa. Amaos los unos a los otros profundamente de corazón. Sí, pastor, eso yo he querido y he tratado, pero... No, dice el Señor, yo lo único que quiero es que lo obedezcas con fe, para que te parezcas a mí. No, excusas, no. ¿Ustedes creen que acepta el Señor excusas por no obedecerlo? No acepta ninguna excusa, no la va a aceptar, es imposible. Dejaría de ser Dios y dijera, bueno, entonces tú sí tienes excusa para no estar en paz con aquella persona, para no amar a que tú sí tienes excusa. Dejaría de ser Dios, porque iría en contra de sus mismas enseñanzas. Me escapé. Ok. Bueno, no se escaparon ustedes. Número 3 dice, ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. ¿Verdad? Yo sé que no es fácil si con una persona usted tiene esos sentimientos contrarios, no va a ser fácil, pero si se puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si se puede. Número 4, vivan en armonía unos con otros o vivan en separación. ¿Qué dice? En armonía.
en armonía, dice, y todo esto lo tenemos que aplicar ahí en nuestras relaciones matrimoniales, con nuestros hijos, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, con la familia. Todo eso, como cristianos, nosotros no debemos de decir, bueno, esto nomás se aplica aquí en la iglesia, pero allá con la familia, allá puedo tener una refusilata satánica. No, es parejo, ¿verdad? Todo. Número 5, dejen de juzgarse unos a otros. ¿Qué beneficio va a traer que andemos buscándonos faltas unos a otros? Dígame usted, ¿qué le van a beneficiar? En nada. Pura destrucción. Número 6, aceptaos unos a otros así como Cristo os aceptó. ¿Cómo me aceptó a mí Cristo? Cuando ya me quité de todas mis faltas y ya estaba justo, ya el Señor me aceptó. Todavía ni estoy. Y el Señor me sigue aceptando. Por gracia. Por eso dice, así como Cristo os aceptó, así tú acepta a esa persona. Acéptalo. Si siguen mordiéndose y devorándose unos a otros, se destruirán unos a otros. Que era lo que les decía. Si empezamos a practicar eso todos, ¿verdad que nos vamos a destruir como iglesia? Va a terminar esto como iglesia, si esto se practica. Número 8, no seamos engreídos, provocando y envidiándonos unos a otros. ¿Se fijan que todo esto no es del Espíritu Santo? Para nada. Número 9, sed bondadosos y compasivos los unos con otros. Hay que ser bondadosos, compasivos, con compasión. Si yo veo a mi hermano que tiene faltas, entonces yo debo de tener compasión por él. Compasión, no un juicio severo de aborrecerlo, despreciarlo y separarme y no querer nada con él. Nada de eso es de parte del Espíritu. Se perdonados los unos a los otros. Si Cristo nos perdonó a nosotros, ¿a poco no podemos? ¿Se acuerdan ustedes el ejemplo que dio el Señor Jesucristo? ¿Cuánto nos perdonó a nosotros? ¿Qué deuda teníamos? Millones y millones de dólares, ¿verdad? Y eso nos perdonó Él y dice, y no le quiso perdonar $10 a su prójimo. Le debía $10 su prójimo y no se las quiso perdonar, lo metió a la cárcel. Y yo le perdoné millones y millones que tenía de deuda conmigo. Y así nos pasa a nosotros. ¿No nos podemos perdonar $10? Haced crecer y desbordar vuestro amor el uno para el otro. Entonces, en vez de ir para abajo, nuestras relaciones tienen que ir para arriba con más amor. Con más amor, unos para con nosotros. Número 12, por último, vivan en armonía unos con otros. No en división, no en separación, no en pleito. Armonía, eso es fruto del Espíritu Santo, no de la carne. Entonces, hermanos, aquí tenemos lecciones para cada uno de nosotros. ¿Verdad que era cierto? ¿Verdad que le preparé el mensaje a usted? A ver. Entonces, vamos a ir al Señor en oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu misericordia que tú tienes para con nosotros, tu paciencia, Señor, porque confesamos y reconocemos que te fallamos de muchas maneras, y esta es una de las maneras en las que te fallamos, Señor, envidiándonos unos a otros, juzgándonos unos a otros, separándonos y dividiéndonos unos con otros, y todo esto, Señor, sabemos que no es tu voluntad ni es de tu Espíritu. Sabemos que hay un engañador que está obrando, Señor, en nuestros corazones, y que todas esas excusas, esa lista grande de excusas que tenemos, no son más que producto del engaño de Satanás, porque tu palabra nos dice todo lo contrario. Ayúdanos, Señor, a honrarte, al obedecer tu palabra, y que hagamos lo que tengamos que hacer por honrarte a ti, Señor. Que tengamos la suficiente humildad ante ti y ante el prójimo para hacer
lo que es lo correcto. Te lo pedimos únicamente porque queremos con nuestras vidas honrarte y glorificarte a ti, Señor, en esta vida. Y en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Así quedamos despedidos. Ahí en